Buenos días a todas y todos. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 565-2015, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción promovida por el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Registro General de la Propiedad contra el Juzgado 12º de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala. La Secretaria General Adjunta ad interim dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, la parte resolutiva del fallo apelado y las advertencias reglamentarias. En la parte considerativa de la sentencia de 14 de noviembre de 2014, emitida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, constituida en Tribunal de Amparo, que conoce este tribunal en apelación y respecto de la cual se pronunciarán quienes intervienen en la presente audiencia, se estableció. El artículo 383, segundo párrafo del Código de Trabajo, prescribe que durante el periodo de conciliación no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna naturaleza. Empero es de considerar que dentro de una empresa lato sensu o entidad pública puede ya existir un convenio colectivo o un pacto de condiciones de trabajo vigente, dentro del cual ya se han normado las condiciones de trabajo y otras obligaciones que a los sujetos de la convención colectiva deben respetar durante el lapso de tiempo pactado, con la homologación correspondiente de la autoridad administrativa de trabajo que corresponde. No se debe perder de vista que al tenor de lo preceptuado por el artículo 50 del Código de Trabajo, las estipulaciones del pacto colectivo de mérito tienen fuerza de ley, no solo para las partes que lo han suscrito, sino para todas aquellas personas citadas en el inciso B y C del enunciado jurídico. En adición, en cuanto al tiempo del propio texto legal laboral, en el artículo 53, inciso B, norma clara y expresamente la duración del pacto. Por lo tanto, se determina que el pacto de condiciones de trabajo, de acuerdo con la legislación laboral, tiene fuerza de ley para las partes suscribientes, en tanto y en cuanto dure su vigencia. La entidad amparista cuestionó que la parte emplazada durante el periodo de conciliación haya promovido notificada del planteamiento colectivo una cuestión de derecho. En la intelección del tribunal, la promoción de la cuestión de derecho es viable y pertinentemente legal, toda vez la parte emplazante sabía con antelación al planteamiento del conflicto de la existencia de un pacto colectivo de condiciones de trabajo con fuerza de ley para las partes suscribientes y vigente, y siendo así, sería nugatorio sustanciar otro conflicto cuando en ese lapso de tiempo imperaba una convención colectiva de fuerza de ley. Por lo anterior, ante la evidente improcedencia del planteamiento del conflicto colectivo promovido por la entidad amparista, toda vez que ella, a través de sus representantes y sus agremiados por laborar en el centro de trabajo en el que rige el pacto colectivo de condiciones de trabajo vigente, conocían de la vigencia del mismo, deriva que este agravio no puede acogerse y como corolario de los demás actos reclamados denunciados por no causar lesión alguna jurídica al amparista derivado de la actuación del juzgador denunciado, quien actuó apegado a la ley aplicable. Y al resolver declaró notoriamente improcedente la acción de amparo promovida por el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Registro General de la Propiedad por intermedio de sus representantes en contra del juez 12º de Trabajo y Previsión Social. Se condena en costas a los postulantes del amparo, se impone la multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante. De conformidad con lo establecido en las disposiciones reglamentarias y complementarias contenidas en el Acuerdo 1-2003 de esta Corte, se hace de conocimiento de quienes harán uso de la palabra en el presente audiencia que, al hacerla, cuentan con un tiempo de 15 minutos para pronunciarse estrictamente sobre el fallo recurrido, en particular sobre la existencia de agravios o no que éste les ocasiona. Además, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento salvo autorización previa de la Presidente. Concretarse el asunto planteado, ser breves, concisos y precisos en su exposición y abstenerse de proferir expresiones irrespetuosas con relación a las partes o a los miembros del tribunal. Eso es todo, señora Presidente. Puede hacer uso de la palabra el apelante y solicitante de la vista pública, Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Administrativos
del Registro General de la Propiedad a través del abogado Marvin Rocael Ramos Aguilar. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señora secretaria adjunta, representante del Ministerio Público, representante del Registro General de la Propiedad, personas jurídicas, organizaciones sindicales y público presente, todos tengan muy buenos días. Siendo el momento procesal oportuno, de manera pública y oral, me permito formular los alegatos correspondientes para el presente día de la vista, bajo los siguientes matices y esquemas. Resulta ser que en el Registro General de la Propiedad existe la organización sindical Sindicato de Trabajadores Administrativos del Registro General de la Propiedad, quien sostuvo diálogo conciliatorio con su autoridad nominadora y consecuencia de ello se arribaron a varios arreglos conciliatorios sin necesidad de tener que promover ninguna controversia ante los órganos jurisdiccionales. Es así como se solventó situaciones laborales de trabajadores que no devengaban siquiera el salario mínimo y que tenían más de 10 o 15 años de estar trabajando en el Registro General de la Propiedad y otras situaciones sui generis. No obstante ello, en esa misma mesa de diálogo técnica instaurada voluntariamente por parte de la señora Registradora General de la Propiedad, se le hizo llegar un pliego de peticiones, el cual, de conformidad con la ley, una vez transcurrido el plazo de los 30 días y en cumplimiento al mandato de la Honorable Asamblea General de la organización sindical, se concurrió ante los juzgados de trabajo y previsión social, siendo las autoridades, por imperativo constitucional, encargadas de solucionar las controversias surgidas entre patronos y trabajadores. En ese sentido, honorables magistrados, con la autorización que ustedes me permitan, voy a leer el documento solo para hacer la relación de fechas. Ante el Juzgado de Admisión de Demandas de Trabajo y Previsión Social, el día 9 de abril del año 2014, ingresa el pliego de peticiones y el conflicto colectivo de carácter económico-social. De conformidad con el artículo 382 del Código de Trabajo, establece que en un término de 12 horas, contadas a partir del ingreso del pliego de peticiones, el juez de trabajo designado debe proceder a la conformación del Tribunal de Conciliación. Para conocer en definitiva del conflicto de carácter económico-social fue designada la autoridad recurrida, es decir, el Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social. Al admitirse el conflicto colectivo, se le ordenó a mi patrocinado, el Sindicato de Trabajadores Administrativos del Registro General de la Propiedad, STARP, que cumpliera con emplazar correctamente al Estado de Guatemala, toda vez que inicialmente se había emplazado al Registro General de la Propiedad, y se argumentó que por carecer de personalidad jurídica propia, era conveniente emplazar al Estado de Guatemala. En cumplimiento a la resolución de fecha 9 de abril del año 2014, mi patrocinado cumple el previo ordenado por escrito y en ese sentido modifica el emplazamiento ligando al colectivo de carácter económico-social al Estado de Guatemala, siendo la autoridad nominadora entonces el Registro General de la Propiedad. A partir del cumplimiento del requisito ordenado, se dicta la resolución de fecha 11 de abril del año 2014, mediante la cual el juez duodécimo de trabajo tuvo por cumplido lo ordenado en la resolución de fecha 9 de abril del año 2014, y es ahí entonces en donde principia a correr el término de las 12 horas para conformar el Tribunal de Conciliación que establece el artículo 382. No obstante, el imperativo legal que la norma específica le imprime para la solución de controversias de carácter económico-social y que es del pleno conocimiento del juez y que es su obligación cumplir con dicha normativa, omitió por completo dictar aquella resolución mediante la cual ordenaba la conformación del Tribunal de Conciliación,
es hacer mención también que el mismo artículo 382 del Código de Trabajo ordena que el juez, al dictar la resolución para la conformación del Tribunal de Conciliación, debe prevenirles que en un término prudencial establecido en dicha norma, deben indicar si existe alguna causa de impedimento o excusa para los miembros que van a conformar el Tribunal de Conciliación. Asimismo, debe ordenarle a los sujetos procesales, es decir, al patrono y a los trabajadores, que nombren una comisión análoga a la prevista en el artículo 377 del Código de Trabajo, bajo apercibimiento de hacerlo de oficio. Como ustedes podrán comprobar, honorables magistrados, con el expediente que sirve de antecedente del presente amparo, en el conflicto colectivo de carácter económico-social no existe ninguna resolución dictada en el plazo ni posteriormente al plazo en la que la autoridad recurrida haya cumplido con lo establecido en el artículo 382, siendo este el primer acto reclamado dentro de la presente acción constitucional. Tal omisión soslaya no solamente el debido proceso establecido en el artículo ya citado del Código de Trabajo, sino que con ello también se transgrede los derechos humanos, los derechos económicos y los derechos sociales que se encuentran garantizados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus complementos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos, y por qué no decirlo también, el Convenio 87 y el Convenio 98, así como el Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo, tomando y considerando en cuenta que el artículo 102, inciso T de la Constitución, obliga al Estado de Guatemala a considerar aquellos derechos incorporados en los tratados internacionales en materia de trabajo, tales como el 154, derechos mínimos de la clase trabajadora, de tal manera que la autoridad recurrida de ninguna manera puede venir a variar las formas del procedimiento que establece el artículo 382. En ese orden de ideas, al haber omitido la autoridad recurrida, haber cumplido con el mandato legal establecido en el procedimiento para la conformación del Tribunal de Conciliación, que incluso abarcó hasta el día 2 de mayo, ¿sí?, del año 2014, bajo el argumento de la resolución de fecha 11 de abril del 2014, en la que indicó que previo a continuar con el trámite, es decir, previo a dictar la resolución para conformar el Tribunal de Conciliación, que se esperara que obraran dentro del conflicto colectivo las cédulas de notificación a las partes, situación que en ningún precepto legal se encuentra y con lo cual varió las formas del procedimiento. Por el contrario, con fecha 2 de mayo, fuimos notificados de una nueva resolución en la que se tuvo por interpuesto un punto de derecho. Esta nueva situación fue recurrida a través de los mecanismos idóneos y permitidos por la Ley Especial de Trabajo, al haber sido atacadas a través del recurso de revocatoria, toda vez que debió también al mismo tiempo haber conformado el Tribunal de Conciliación, pues no existía ningún impedimento procesal, sustantivo y objetivo que hubiera impedido que el tribunal, que estaba conociendo en definitiva del conflicto colectivo, hubiese dictado la resolución para la conformación del Tribunal de Conciliación. En ese orden de ideas, me permito citar lo que literalmente establece la parte 3 del Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo, referente al fomento de la negociación colectiva, especialmente el artículo 5, inciso A, D y E de dicho convenio, al establecer que la negociación colectiva debe de ser posibilitada para todos los trabajadores y todas las categorías en que se aplique el presente convenio. Asimismo, la negociación colectiva no puede verse obstaculizada por la inexistencia de reglas o la insuficiencia de carácter impropio de los mismos. Y los órganos, es decir, el Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social, de ninguna manera puede contribuir a la obstaculización del fomento de la negociación colectiva.
Los recursos y mecanismos de defensa idóneos contemplados en la ley especial de la materia, tales como el recurso de revocatoria que oportunamente fueron interpuestos, así como el recurso de nulidad por infracción a la ley y al procedimiento derivado evidentemente de la omisión de resolver para la conformación del Tribunal de Conciliación, así como el recurso de apelación, fueron todos rechazados de manera liminar, calificándolos de frívolos e improcedentes y que constituyen el resto de los actos reclamados en la presente acción constitucional. No está de más decir que con la omisión para la conformación del Tribunal de Conciliación y la vulneración al artículo 382 del Código de Trabajo, se contravinieron los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 2, 44, 46, 102, inciso T y 106 de la Constitución Política de la República, así como los tratados internacionales a los que ya he hecho referencia. Desde otro punto de vista, honorables magistrados, la presente acción constitucional no está encaminada a que se revise como una instancia revisora de lo actuado por la autoridad recurrida, si las resoluciones fueron dictadas dentro de las facultades que la ley le otorga al juzgador, sino todo lo contrario. Se estima que es necesario hacer un análisis profundo para determinar que la omisión que se denuncia como acto reclamado realmente vulnera los derechos que como organización sindical, ahora Sindicato de Trabajadores Administrativos del Registro de la Propiedad, le perjudican, o como al resto de organizaciones sindicales que hoy nos acompañan también y que son organizaciones sindicales del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas, pues es un mecanismo institucionalmente establecido por parte del propio Estado de Guatemala a través del organismo judicial para poder obstaculizar y con ello entorpecer el fomento a la negociación colectiva de todos los sindicatos del Estado. Por ello, el agravio que se le reprocha al acto reclamado, pues vulnera los derechos que ya se han enunciado. Y ahora bien, en cuanto a la sentencia apelada, ustedes podrán comprobar también, honorables magistrados, que en ningún apartado de la misma se hace mención a este acto reclamado. En ningún momento la sentencia hoy apelada hace un análisis acerca del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad recurrida de dictar la resolución mediante la cual debió ordenar la conformación del Tribunal de Conciliación. Y esa es una de las principales razones de que motiva que esta vista haya sido solicitada en forma pública. Por lo anteriormente expuesto, honorables magistrados, a ustedes me permito formular la siguiente petición: que en los términos relacionados se tenga por presentado de manera oral el alegato para la presente día de la vista y, con base a los argumentos de hecho y fundamentos de derecho que se citan, al dictar la sentencia que en derecho corresponde, solicito que la misma declare con lugar el recurso de apelación interpuesto y como consecuencia se revoque la sentencia apelada, y para los efectos positivos de la protección constitucional solicitada, deberá dejarse sin efecto y valor legal todo lo actuado con posterioridad a la resolución de fecha 11 de abril del año 2014 por la autoridad recurrida, retrotrayendo todas las actuaciones desde el momento en que debió dictar la resolución por medio de la cual debió ordenar la conformación del Tribunal de Conciliación. Muchas gracias, honorables magistrados. Puede hacer uso de la palabra la Procuraduría General de la Nación por medio de la abogada Ana Lucrecia Pineda Arana. Muy buenos días, honorables magistrados, secretaria adjunta, representante del Ministerio Público, representantes del Comité Ejecutivo del Sindicato del Registro General de la Propiedad. En representación de la Procuraduría General de la Nación, me permito expresar que el hecho de estar inconforme con el contenido de una resolución judicial no constituye un agravio per se para promover una acción de amparo. Tenemos jurisprudencia de la Honorable Corte de Constitucionalidad que nos dice que el agravio es un elemento esencial para
interponer una acción de amparo. Sin su concurrencia no se puede otorgar la protección que conlleva esta acción, sobre todo cuando la autoridad impugnada ha actuado de conformidad a la ley en base a sus facultades legales. En el presente caso, se puede establecer que no hay ninguna violación a ningún derecho fundamental establecido en la Constitución Política de la República, tratados internacionales y demás leyes. Los postulantes indican que son 4 actos los reclamados. El primero, que no se haya nombrado un tribunal de conciliación. El segundo, que no se haya nombrado una delegación análoga establecida en el artículo 377 del Código de Trabajo. El tercer acto reclamado es haber aceptado para su trámite un punto de derecho interpuesto por el Estado de Guatemala a través de la autoridad nominadora Registro General de la Propiedad. Contra este último acto fueron interpuestos recursos de revocatoria, nulidad por infracción a la ley y nulidad por infracción al procedimiento, con lo cual se denota que estos actos no son definitivos dentro del conflicto colectivo de carácter económico incoado, por lo tanto no pueden ser parte de una acción de amparo. Y el acto reclamado, el número 4, consiste en haber declarado con lugar el punto de derecho y, por lo tanto, se levantaron las medidas decretadas. El juez del Juzgado 12º de Trabajo y Previsión Social emitió dichos actos en base a sus facultades legales, porque quedó demostrado que ya existe un pacto colectivo de condiciones de trabajo cuya vigencia es de 3 años, empezó a computarse el 1 de noviembre del año 2012 y concluye hasta el 31 de octubre del presente año. Por lo tanto, no puede obligársele a la entidad nominadora a que se celebre otro pacto colectivo de condiciones de trabajo cuando existe uno ya vigente y está homologado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Aunado a esto, consideramos que los postulantes lo que pretenden es de que sus actos reclamados, que no les fueron favorables, se conozcan en la vía constitucional, lo cual no es posible porque contradice lo establecido en los preceptos legales de los artículos 203 y 211 de la Constitución Política. Además, existe jurisprudencia que nos establece que la tutela judicial corresponde a la jurisdicción ordinaria, en este caso al Juzgado 12º de Trabajo y Previsión Social. Además, por limitación constitucional, está vedado que se conozcan las valoraciones probatorias, los elementos de juicio y los criterios que son propios de la jurisdicción ordinaria. Como recalco, existe un pacto colectivo vigente, el cual concluye hasta el 31 de octubre de este año 2015. Tenemos jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, específicamente en los expedientes 1691, 2622, 4723, todos del año 2009, en donde se establece que mientras esté vigente un pacto colectivo de condiciones de trabajo, no puede obligársele al patrono a que se celebre otro, aunque sean algunas cuestiones diferentes que no estén incluidas en el pacto vigente. No es posible que se force a negociar un nuevo pacto dentro del plazo de un mes que se establece en la ley para que las partes puedan denunciar el pacto vigente, porque de lo contrario se daría una inseguridad jurídica que vendría a dañar el objetivo de la celebración de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. En ese sentido, en representación del Estado de Guatemala, a través de la Procuraduría General de la Nación, me permito indicar que se comparte el criterio de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que en el fallo de fecha 14 de noviembre del año 2014 declaró notoriamente improcedente el amparo solicitado por el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Registro de la Propiedad. Y por lo tanto, solicito que el recurso de apelación presentado se declare sin lugar y se confirme dicho fallo. Gracias.
Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Darlene Apolonia Monge Pinelo de Oshón. Gracias, señora presidenta, honorables magistrados, abogados y demás personas presentes en esta vista pública. Muy buenos días. En el presente caso, el Ministerio Público comparte la sentencia de fecha 14 de noviembre del año 2014, emitida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, ya que considera que el amparo promovido en este caso debía de ser denegado, toda vez que no existe ningún agravio que pueda ser subsanado por la vía del amparo. Además, la autoridad impugnada, al dictar la resolución constitutiva del acto reclamado, actuó en el uso legítimo de sus facultades legales de conformidad con el Código de Trabajo. Además, como ya indicó la representante de la Procuraduría, en el presente caso existe un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el cual está vigente por 3 años, concluyendo hasta octubre del año 2015. Asimismo, el sindicato que promueve el amparo no se encontraba legitimado activamente al momento de plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social. Por lo tanto, no existe agravio en el presente caso. Respecto a la improcedencia del amparo, cuando no existe agravio, ya se ha pronunciado esta Corte en múltiples sentencias. Así se pronunció en el expediente 2546-2003, sentencia de fecha 5 de septiembre del año 2013. Solicito su autorización, señora presidenta, para dar lectura a una pequeña parte de la sentencia ya mencionada. Sí, puede hacerlo, abogada. Gracias. Indicó esta Corte: el fin esencial del amparo es proteger a las personas contra la amenaza de violación a los derechos que la norma suprema y las leyes garantizan, siendo que el otorgamiento de la protección que el amparo conlleva obedece a la necesidad de proteger o reparar la situación jurídica de quien lo solicita por la inminente o comprobada violación a sus derechos. La ausencia de esa afectación efectivamente producida constituye impedimento para que aquella concesión tenga lugar. A ese respecto, reiterada jurisprudencia de esta Corte ha sostenido la inviabilidad de la protección constitucional de amparo cuando la autoridad contra la que se reclama ha resuelto en ejercicio de sus facultades y en observancia de las garantías procedimentales propias de su competencia, sin afectar derechos del solicitante. Así se pronunció esta Corte en el expediente 2546-2013, sentencia de fecha 5 de septiembre del año 2013. Por lo tanto, en el presente caso, el Ministerio Público solicita se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto y se confirme la sentencia de primer grado denegando el proceso de amparo promovido. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.